En este caso hablaremos acerca de la madera laminada encolada. La madera laminada encolada, o también conocido como glulam, es un material derivado de la madera que consiste de al menos tres láminas o listones de madera que se cortan a lo largo, con la fibra orientada en paralelo y se encolan entre sí. La madera se mejora gracias a la clasificación de la materia prima en función de su solidez y de la homogenización mediante montaje en capas. Esta madera laminada consiste en unir tablas o láminas de madera por los extremos, cantos o caras, con las fibras de esas partes en la misma dirección. De esta forma, y al estar formado por la unión de piezas, se consigue fabricar un elemento de madera, con el que se pueden alcanzar longitudes y escuadrillas ilimitadas, y que funciona como una única unidad estructural. La madera laminada se fabrica uniendo un determinado número de piezas de madera, pero como condición, estas deben unirse de forma que sus El proceso de fabricación de las maderas laminadas encoladas. El método de fabricación del MLE puede variar en función de las dimensiones de elementos y de la capacidad de producción de una empresa a otra y de un país a otro, pero esta siempre tiene tres etapas: la fabricación de las láminas, el prensado de los elementos, el acabado de cada pieza, cortes, taladros y tratamiento. Normalmente la fabricación del MEL se realiza con madera aserrada, que se compra directamente a los aserrados que la suministran bajo la formación de tablas con la dimensión que se le solicitan. Son casos inusuales aquellos en el que los fabricantes de la madera laminada encolada poseen su propio aserrado y se autoabastecen de la madera necesaria. El proceso de fabricación, por lo tanto, se compone de las siguientes etapas: recepción y almacenamiento de materia prima. Como se ha dicho anteriormente, el caso más usual es recibir la madera con la humedad adecuada, entre 8 y un 16%, y con una calidad que se indica al aserrado. La madera llega en forma de paquetes clasificados en calidades y dimensiones, por ejemplo, calidad B, 150 por 50, 4,5 metros cúbicos, pino abeto sueco, que viene a indicaciones: un envío de 4,5 metros cúbicos de madera, dimensiones de tablas 50 milímetros de espesor y 150 milímetros de ancho, con largos y varios. Calidad quinta, especie pino abeto de Suecia, por lo tanto es clasificado sueca. El paquete viene también identificado normalmente con el sello del origen del aserrado. Una vez recibida la mercancía, se debe hacer una comprobación de medición de humedad de cada paquete mediante el silogrómetro. La práctica aconseja realizar mediciones por paquetes y hallar el valor medio, y también el recomendado hacer comprobaciones visuales de cada paquete. Y acá está el medidor de la humedad. Posteriormente, se procede a su apilado y almacenamiento, que debe realizarse, si es posible, en el local de fabricación debido a la estabilización de la temperatura y humedad que la madera debe sufrir antes de la producción. Es conveniente un periodo de almacenamiento superior a 48 horas. Normalmente se pierde entre 25 y un 30% sobre el volumen inicial o volumen bruto de madera utilizada cuando ésta se convierte en madera laminada eh, de madera laminada, encolada. Esto es debido al cepillado y cortes de extremos sobrantes que se realizan las piezas encoladas, es decir, para una estructura de más o menos 100 metros, 3 de madera laminada encolada
se necesita más y menos 130 metros cúbicos de madera bruta. Luego, el siguiente paso es la preparación de las tablas. La madera, antes de ser utilizada, debe cumplir con una serie de requisitos, que no supere el 16% de humedad. Esta condición viene impuesta por las colas y por las condiciones de ubicación de la estructura. Puede realizarse en dos maneras. Cada paquete, antes de entrar en el proceso de fabricación, sufre ciertas mediciones de humedad, y si éstas se encuentran por debajo del valor citado, se admite el proceso. Cada tabla, de una forma automática, sufre una medición de humedad antes de la entrada en la máquina fresadora, encargada de realizar la entalladura en las testas de la tabla. En caso de que supere el máximo, no se admitirá en el proceso. Que se haya realizado correctamente el saneamiento de tablas, eliminando los nudos muertos, las fendas, las alteraciones de color, las zonas de desviación de la fibra demasiado acentuadas, sobre todo en las zonas de empalmado, así como las zonas donde se observa cualquier tipo de pudrición. Un aspecto a tener en cuenta es que, en función a la calidad de la madera, podemos utilizar la mejor madera en las zonas expuestas al máximo, a la máxima tensiones, o por lo contrario, las peores calidades se puede utilizar en las mínimas tensiones. El siguiente proceso es el empalmado longitudinal. La diferencia de humedad entre las dos testas de los elementos de madera que se vayan a ser empalmados no debe ser superior a un 5%. Una vez que se haya seccionado las láminas o tablas adecuadas, se procede a la realización de unas entalladuras en las testas de las mismas. Dichas entalladuras suelen tener formas de cuña y sección trapezoidal. Como, como podemos observar, eh, la unidad dentada empalme realizado mediante mecanismos de un número determinado de entalladuras igual y simetría en las testas de piezas de madera que son encoladas posteriormente. La L representa la longitud de los dientes, la P el paso, la distancia entre eje y dientes, el IT holgura de la punta, distancia entre la punta del diente perteneciente a una de las piezas y la base de entalladura de la otra, en la unión dentada ya encolada, y la BT, que significa anchura de la punta, distancia entre las caras de dientes mediante la punta del mismo. Entre todo esto, las entalladuras se puede orientar en tres formas diferentes con respecto a la sección de las maderas, mediante cortes perpendiculares, paralelos o inclinados. Acá. Perpendiculares son las más utilizadas por dar mejores resistencias a flexión, ya que todas las entalladuras sufren el mismo esfuerzo. Además, las fresas que producen los rebajes se desgastan menos. Estas entalladuras perpendiculares pueden ser de las tres tipos en función de las unidades de empalme: múltiple, clásica, longitudinal, de dientes entre 15 y 60 milímetros, son las más utilizadas, mientras mini entalladuras, longitud de dientes entre 7 y 15 milímetros, y macro entalladuras, longitud de dientes menores a 7 milímetros. El siguiente es el paralelo. Los paralelos los paralelos. Las entalladuras exteriores sufren mayor tensión que las centrales, y estos debilitan la junta. Con este empalme se obtienen resistencias inferiores, del orden de 15% menos, a las realidades perpendiculares, como se muestra en la figura. Luego sigue los inclinados. La forma de las entalladuras es triangular y emiten mayor presión. Las entalladuras externas sufren menos debido a los efectos de cuña y no tienden a abrirse. Este tipo de empalme es la de mejor resultado
que el perpendicular. No se utiliza mucho la complejidad del empalme y por el desgaste importante que sufren en la fresa. Ya, y acá seguimos con el proceso de la fabricación y sigue el regruesado de las tablas y aplicación de la cola. Los adhesivos utilizados para las uniones empalmadas dentadas son del tipo 1 y 2 según la norma EN 301, ya que son capaces de garantizar la resistencia necesaria. La resistencia de la unión dentada puede determinarse mediante ensayos de tracción o de flexión de cara. Una vez hecho el encolado de la testa, se debe fraguar la cola y luego pasa directamente al proceso de laminado, donde se cortan con un largos deseados. Se procede al apilamiento de las mismas en función al tiempo necesario de estabilización de las colas, un aproximado de 6 horas. Se permite la realización de una ranura en cada lámina en la zona central de su sección con una anchura máxima de 4 milímetros y una profundidad máxima de 1/3 de espesor, para reducir el efecto de horquillado. Posteriormente, la lámina pasa a través de un compilamiento automático hacia un cepillador de 2 caras, donde se regruesa la tabla en las dos de sus caras y la mayor superficie, con objeto de dejar su superficie lo más plana posible. La desviación del espesor no puede sobrepasar el 0,2 milímetros a 100 centímetros. Esta operación permite que una buena distribución de las colas y nos garantiza que las juntas de encolado tengan el mismo espesor y por lo tanto un buen reparado de la tensión. Los espesores y áreas de la sección transversal de cualquier lámina cepillada no excederán los siguientes valores que están aquí. El tipo de especie, coníferas y frondosas, y la clase de servicio 1, 2 y 3. Y estos valores no deben superar. Eh, el siguiente proceso es el prensado de las tablas. El prensado de las láminas se puede realizar en prensas de tipo vertical o de tipo horizontal, como se ve en las figuras. En cualquier caso, las indicaciones a seguir son siempre las mismas. En el primer caso, la figura, como se ve en las figuras, las láminas se encolan unas encima de las otras. Y en la segunda, como acá se ve, y en la segunda, unas al lado de otras, como se ve acá. Para el caso de piezas curvas, lo más usual es usar prensa de tipo horizontal, por la facilidad de replanteo y colocación de cada lámina. La prensa horizontal se compone de una serie de postes metálicos, normalmente piezas en H, como se puede observar acá. Y acá. El proceso de prensado debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Se debe evitar marcas o deformaciones en la superficie de las piezas. Para ello, se espacian como máximo los postes cada 30 centímetros. En caso de una prensa vertical, los puntos de presión tampoco sobrepasen este valor. La operación de prensado se debe comenzar por el punto central hacia los extremos. Esto permite a las láminas el movimiento necesario de adecuación y de posición en el sentido longitudinal. Se debe seguir las recomendaciones del fabricante de las colas, tanto en las presiones de prensado como en las condiciones del taller, y en el tiempo de prensado y de polimerización. El tiempo de polimerización de las colas está fuertemente influenciado por las temperaturas del taller. Esta polimerización ejerce una gran influencia sobre la calidad de las juntas. Y como se ve en la tabla, acá está el espesor de lámina y la presión. Y no debe pasar esto.
Esto es lo que se muestra en la tabla. En el siguiente proceso es el cepillado final, corte y acabado final de las piezas. Una vez que las piezas han pasado por el proceso completo, el empalmado, cepillado, encolado y prensado, y las colas han polimerizado convenientemente, se retira la presa normalmente con puente de grúa y se procede al segundo cepillado de las dos caras en la mayor superficie. Esta operación es realizada por un gran cepillador que puede emitir piezas de hasta 2 metros de altura y 50 centímetros de ancho, como se ve en la figura. El cepillado debe ofrecer superficies de total planimetría sin diferencias apreciables. Posteriormente, y una vez se haya cepillado la pieza, se procede al replanteo sobre el propio elemento de la madera laminada de esta misma con su dimensión final, y se corta con circulares y sierras de manejo manual, tal y como se muestra a continuación en las figuras. Se aplica tratamiento final necesario en función al medio donde se vaya a instalar la estructura. La aplicación de producción protector incluye productos ignífugos sobre maderas empalmadas por uniones dentadas. Debería, por lo general, realizarse después de una fabricación. Además, los productos protectores y los adhesivos deben ser compatibles. Clasificación de la madera laminada encolada. Según el modo de fabricación, la madera laminada puede ser horizontal o vertical. La madera laminada horizontal, sus planos de encolado son perpendiculares a la dimensión mayor de la sección transversal. La madera laminada vertical, sus planos de encolado son perpendiculares a la dimensión menor de la sección transversal. Este proceso es el menos frecuente y el proceso de fabricación es muy diferente al anterior. Según el modo de trabajo, arquitectónica, comercial e industrial. La arquitectónica, cada elemento de esta clase debe presentar sus 4 caras cepilladas y lijadas. Las láminas externas deben ser libres de nudos sueltos y agujeros y ser elegidas cuidadosamente de modo que coincidan en color, dirección de la fibra en las uniones de extremos. Esta clase es recomendada para usos en los cuales el aspecto físico del elemento es de mucha importancia. En comercial, cada elemento debe presentar sus caras cepilladas. Los daños y manchas en la superficie no necesitan ser mejorados. Las láminas exteriores deben estar libres de nudos sueltos y agujeros. Se recomienda esta clase en usos en los cuales el elemento queda a la vista, pero donde el aspecto físico no es tan importante. En industrial, el elemento de esa clase se usa tal como sale de la prensa. Los daños y manchas en las superficies no necesitan ser mejorados. Se recomienda esta clase en usos en los cuales el elemento queda oculto, donde el aspecto físico no tiene importancia. Según la composición en la estructura, puede ser la madera laminada homogénea o combinada. Madera laminada homogénea, donde todas sus láminas utilizadas son de la misma clase resistente. La madera laminada combinada, las láminas exteriores tienen una clase resistente superior a las utilizadas en su interior y cumple con la proporción definida en la normativa entre láminas exteriores e interiores. Según los usos, pueden ser vigas de madera laminada encolada, otros usos domésticos y estructurales. Las vigas de madera laminada encolada ofrecen mayor resistencia tanto en las cubiertas de uso doméstico como en estructuras de formas curvas, triangulares y diseño a medida, con gran cubrimiento de luces. En otros usos domésticos y estructurales, comúnmente visto en muebles de cocina, que dependiendo del diseño pueden tener un acabado bastante estético. Las puertas es otro uso común de construcción, pero su uso se extiende a una serie de elementos como pergolas, altillos, tejados, etc. Ahora las propiedades de la madera encolada. Las propiedades de la madera encolada son la tensión admisible de fricción,
tensión flexión soporta 5.5 megapascales a 8.2 megapascales. Tensión admisible de comprensión paralela. Esta tensión de compresión soporta de 6.0 megapascales a 10.5 megapascales. La tensión admisible de cizalla, tensión de 1.3 megapascales. Tensión admisible de compresión normal, 2.8 megapascales. Tensión admisible de tracción de paralela, 3.0 megapascales a 5.9 megapascales. Tensión admisible de tracción normal, 0.2 megapascales. Módulo de elasticidad en flexión, flexión 8.850 megapascales a 10.450 megapascales. Módulo de elasticidad en compresión paralelas, de 1.500 megapascales a 10.200 megapascales. Acá, las clases resistentes están definidas en la norma UNE-EN 1194, que distinguen 8 clases de resistencia y que se exponen en las tablas siguientes. Cuando la composición es homogénea, todas las láminas son de la misma clase y resistencia. Acá, como se puede ver, valores característicos: resistencia de tracción, resistencia de tracción paralela y perpendicular, resistencia de contención paralela y perpendicular, resistencia cortante, cortadura y torsión, módulo de elasticidad paralelo, perpendicular, módulo cortante, densidad característica y clase resistente requerida en las láminas. Y estas son las composiciones homogéneas. Y acá las composiciones combinadas. La combinada, las láminas extremas son de clase resistente superior. Estas son más resistentes y tienen la misma clase resistente. Ahora, resistencia al fuego. El MLE, la madera laminada, no se inflama normalmente hasta que alcance una temperatura de 250 grados centígrados. Una vez que alcance esta temperatura, al socavar comienza un y continuo el socavar comienza y continua proporción a la densidad de la madera. El elemento de la madera laminada reduce lentamente de tamaño, mientras quema en la superficie expuesta al fuego, generando una capa de carbón que actúa como defensa al avance del fuego. Por esto, el restante del elemento de madera laminada no quema, es inafectado por el fuego y continuará apoyándose en las cargas, manteniendo el núcleo en la pieza. Sus propiedades mecánicas intactas garantizan la estabilidad de la estructura durante más tiempo que el que ofrecen los materiales. Y luego, propiedades aislantes. La madera actúa como aislante a todo nivel: acústico, térmico, eléctrico y magnético, logrando espacios conformables y seguros. Estructuras más ligeras y resistentes. La madera laminada tiene un peso específico de 500 kilogramos sobre metros cúbicos, peso comparativamente inferior al acero y el hormigón, lo que permite reducir el coste de las fundaciones y sus utilizaciones en terrenos poco resistentes. No sufre alteraciones ante las acciones de agentes químicos. Por su naturaleza, la madera es un material prácticamente inalterable a agentes químicos y temperaturas extremas. Las propiedades químicas, como se mencionó anteriormente, al no reaccionar con el medio ambiente ni con los agentes oxidantes o reductores, se convierten en un material adecuado para la utilización en ambientes agresivos y corrosivos, en los que los metales ven limitadamente sus aplicaciones. Gracias. Eso es todo. Vamos a decir sobre las marcas, que en total son 3. Una de ellas es el sello de calidad AITM para la fabricación de estructuras de madera laminadas encoladas. Principalmente se basa en la comprobación de la adecuación de los medios materiales y humanos, la implantación de un control de calidad interno. Otra marca importante es el certificado del Instituto Autograph,
que es de Alemania. Su funcionamiento es casi similar al sello AI-TIM, pero utiliza la norma DIN 1052. Otro certificado también que es importante es el certificado Cerbois Blulam, que es de Francia. Otro punto a hablar es sobre las normas de calidad de la madera laminada encolada. Las tolerancias que se pueden tener en la madera laminada son el punto 1, que es UNE en 390, que se creó en 1994. La normativa está referida a las dimensiones que puede establecer en la madera laminada encolada. Debe tener una dimensión de 100 y 500 milímetros y su espesor sería de 50 a 300 milímetros. Otro punto de tolerancia es el UNE en 1194, en donde especifica la resistencia que debe tener la estructura de la madera. Esta normativa especifica que la madera laminada debe ser como mínimo por 4 láminas horizontales. En esta norma encontramos 8 clases de resistencia de madera laminada encolada. Hay 4 maderas de composición homogénea, que es el GL24H, el GL28H, el GL32H y el GL36H. En otra instancia, en la práctica, para ver las resistencias, mayormente se utilizan son las de GL24H y GL28H. Las clases superiores son difíciles de encontrar en el mercado, dado que la madera laminada es un producto industrializado sujeto a normas de fabricación y estrictos controles que cada empresa tiene. Otro punto importante es la producción de la madera laminada encolada en el Perú y el mundo. La industria maderera está comprendida casi en su totalidad por las transformaciones mecánicas de madera rolliza, de madera encuadrada. Esta industria se establece esencialmente de madera provenientes de bosques tropicales y por ello se ubica en las regiones de la selva. La transformación primaria presenta 3 grandes ejes de desarrollo, esencialmente en el Perú: Loreto, Ucayali y la selva central. Empresas peruanas más importantes de la producción de madera laminada están Maderas Peruanas S.A., Maderera Vulcano SAC, Sportivo SAC Martín y Maderera Bosovich SAC. En el caso de empresas internacionales más importantes de la producción de madera, encontramos la Norlam GmbH, grupos Pfeiffer, Novopan, grupos Camis y Boyer-Meyer. Finalmente vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la madera laminada encolada. En el punto de ventajas de la madera laminada encolada está que se puede conseguir piezas estructuradas a partir de longitud, anchura o espesor. Esto se debe a la fabricación a partir de la unión de varias piezas de madera. Otro punto importante es el secado del material, que se facilita con la unión de las piezas de menor espesor. Otro punto es, al fabricar este material se permite usar láminas de menor calidad donde se requiera menor resistencia y usar de mayor calidad donde se requiera mayor resistencia. También se permite la fabricación de elementos curvos y se puede fabricar piezas de menor peso y con buena resistencia. En el punto de desventajas podemos hablar sobre que los elementos que tienen grandes dimensiones son difíciles de manejar y transportar. Esto a la empresa le generaría un costo adicional en la obra. En el caso de las vigas rectas, su coste es superior a la madera. Y en contacto con la humedad es común que se honguee y se pudra la madera.